Imagina esto. Tienes 2 tazas de café frente a ti, mismo grano, mismo tueste, misma máquina, absolutamente idénticas en todo sentido científico posible. Pero por una de ellas pagarías 50 centavos y por la otra $5. Y lo más perturbador de todo esto no es el precio. Lo más perturbador es que después de probarlas, juras con absoluta convicción que la de $5 sabe mejor. No estás mintiendo, no estás tratando de quedar bien con nadie. Tu cerebro, en este momento, genuinamente está experimentando un sabor diferente. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién te metió esa idea en la cabeza sin que te dieras cuenta? La respuesta tiene nombre, tiene logo con sirena y tiene una historia que cambió para siempre la manera en que los seres humanos consumen, perciben y valoran casi todo lo que compran. Esta es la historia de cómo Starbucks no vendió café, vendió algo mucho más poderoso, y nosotros, sin excepción, caímos. Para entender lo que Starbucks hizo, primero tienes que entender el mundo en el que nació. Corría el año 1971. Nixon era presidente de los Estados Unidos. Led Zeppelin acababa de lanzar su 4º álbum, y en un pequeño mercado de Seattle llamado Pike Place Market, 3 amigos abrieron una tienda de café que, en ese entonces, no vendía ni una sola taza de café preparado, solo granos, solo para llevar a casa. Gerald Baldwin, Zev Siegel y Gordon Bowker eran unos apasionados del café de especialidad. Habían viajado, habían probado cosas, habían leído sobre el arte del tueste europeo. Y en una América donde el café instantáneo Folgers dominaba absolutamente el mercado, donde la gente tomaba un líquido café aguado y tibio que olía a papel mojado, ellos querían ofrecer algo diferente, algo real, pero nadie les hacía caso. Nadie en Estados Unidos en ese momento estaba dispuesto a pagar más por café. El café, era una utilidad. Era el líquido negro que tomabas en la mañana para poder hablar con otros seres humanos sin querer hacerles daño. No era una experiencia, no era un ritual, no era una identidad. Eso estaba a punto de cambiar. Pero el cambio no vendría de los fundadores originales. El cambio llegaría gracias a un joven de Brooklyn con una obsesión y una visión que en ese momento sonaba completamente descabellada. Howard Schultz nació en un proyecto de vivienda pública en Brooklyn, Nueva York. Su familia no tenía dinero. Su padre trabajaba en empleos físicos que no ofrecían seguro médico, y un día, cuando Howard era niño, su padre se rompió el tobillo en el trabajo y se quedó sin empleo, sin compensación y sin futuro claro. Esa imagen, la de su padre tirado en el sillón sin poder moverse y sin nadie que los respaldara, quedó grabada en Howard para siempre. Eso importa. Porque años después, cuando Howard tomó las riendas de Starbucks, lo primero que hizo fue ofrecer seguro médico a los empleados de tiempo parcial. No porque fuera un buen negocio, sino porque recordaba ese sillón. Pero eso viene después. En 1982, Howard Schultz era director de operaciones de una empresa de plásticos y utensilios de cocina llamada Hammer Plast, y notó algo curioso. Una pequeña tienda de café en Seattle llamada Starbucks estaba comprando una cantidad desproporcionada de cafeteras especiales, más que grandes cadenas hoteleras, más que restaurantes importantes. Una tienda pequeña en un mercado de pescado en Seattle. Howard fue a investigar, y cuando entró por primera vez a esa tienda, sintió algo que después describiría como una revelación religiosa. El olor, la atención con la que trataban los granos, el conocimiento que tenían los empleados. Era un mundo completamente diferente al café que él conocía. Se unió a la empresa, y en 1983, Starbucks lo mandó a una feria de cafetería en Milán, Italia. Ese viaje lo cambió todo. Cuando Howard Schultz llegó a Milán, quedó paralizado. En Italia, el café no era una bebida, era un ritual social. Era el centro de la vida pública. En cada esquina había un bar de espresso, donde la gente se detenía 2, 3, 4 veces al día, no para llevar el café en un vaso de cartón mientras corría al metro. Se detenían, conversaban con el barista, se saludaban con los vecinos. El espresso era el pegamento social de la cultura italiana. Howard observó todo esto con los ojos como platos y pensó algo que ningún americano había pensado antes. ¿Y si pudiéramos traer esto a Estados Unidos? No el café en sí, la experiencia, el ritual, el lugar. Cuando regresó a Seattle, les propuso a los dueños de Starbucks expandirse a cafeterías donde se sirviera café preparado. Los fundadores le dijeron que no,
Ellos querían seguir siendo una tienda de granos, no querían meterse en el negocio de los restaurantes. Howard Schultz renunció, juntó inversores y abrió su propia cadena de cafeterías italianas llamada Il Giornale. El concepto funcionó y en 1987 los fundadores originales decidieron vender a Starbucks. Howard lo compró por $3.8 millones, unió las dos marcas bajo el nombre Starbucks y comenzó una de las expansiones comerciales más extraordinarias de la historia moderna. Pero aquí está la pregunta que nadie se hace: ¿por qué funcionó? ¿Por qué la gente estaba dispuesta a pagar 4 veces más por una taza de café que podía hacerse en casa? La respuesta está en una serie de decisiones de diseño, psicología y manipulación sensorial tan sofisticadas que la mayoría de nosotros jamás las hemos notado. Y eso, precisamente eso, es lo que las hace funcionar. En 2008, un investigador de neuromarketing llamado Martin Lindstrom publicó los resultados de uno de los estudios de comportamiento del consumidor más costosos jamás realizados hasta ese momento. 3 años de investigación, $7 millones invertidos, más de 2.000 participantes en todo el mundo. El proyecto se llamó Biology, y entre sus conclusiones había algo que perturbó profundamente a la industria del marketing. Cuando los investigadores pusieron a personas a probar café en vasos anónimos, sin marca, sin contexto, sin información de precio, las evaluaciones de sabor eran bastante similares entre diferentes marcas. La gente tenía preferencias, claro, pero las diferencias no eran dramáticas. Un café razonablemente bueno obtenía calificaciones razonablemente buenas, pero cuando añadían el contexto, el logo, el vaso con el nombre escrito a mano, el olor del local, la música de fondo, el sillón de cuero, el ruido específico de la máquina de espresso, la calidez de los colores del local, algo cambiaba. No solo en la percepción, en la experiencia real y medible del sabor. Los escáneres de resonancia magnética funcional mostraban que los cerebros de los participantes activaban regiones asociadas al placer de manera significativamente más intensa cuando el café venía acompañado del contexto Starbucks. No estaban fingiendo que sabía mejor, lo estaban viviendo de verdad. Esto se conecta directamente con un fenómeno documentado por el neurocientífico Baba Schiff de la Universidad de Stanford. Schiff dio a 2 grupos de participantes la misma bebida energética antes de resolver puzzles. Al primer grupo se la vendió al precio regular. El grupo que la compró más cara resolvió más puzzles en menos tiempo. No porque la bebida fuera diferente, sino porque su cerebro esperaba que funcionara mejor. Y esa expectativa creó una experiencia neurológica diferente. Starbucks, de manera intuitiva y luego con datos, había descubierto esto décadas antes de que los científicos lo documentaran formalmente. Lo que Starbucks construyó no es una cadena de café, es una máquina de manipulación sensorial tan precisa que merece ser estudiada en detalle. Empieza por el olfato. Cuando entras a cualquier Starbucks del mundo, te recibe un aroma específico: café recién molido, mezclado con algo dulce, vainilla quizás, leche caliente. Ese olor no es un accidente, es una decisión. Starbucks durante años tuvo problemas cuando comenzó a calentar sándwiches en sus locales, porque el olor a comida camuflaba el olor a café, y los estudios internos mostraban que las ventas bajaban. La empresa tomó medidas activas para restaurar y preservar ese aroma, porque el olfato es el sentido más directamente conectado con el sistema límbico, la parte del cerebro que procesa las emociones y la memoria. Un olor puede hacerte sentir algo antes de que tu mente consciente tenga tiempo de pensar en ello. Luego viene el sonido. La música en Starbucks no es aleatoria. Durante años la empresa tuvo su propio sello discográfico, curada meticulosamente. La música debía ser reconocible pero no demasiado familiar, lo suficientemente relajante para que te quedaras, pero lo suficientemente dinámica para que el ambiente se sintiera vivo. Estudios realizados por el psicólogo Charles Arini mostraron que la música clásica en puntos de venta lleva a los consumidores a gastar más dinero. La música lenta hace que la gente se quede más tiempo y consuma más. Starbucks lo sabía. Después está el diseño físico del espacio, los sillones de cuero, las mesas de madera oscura, la luz cálida e indirecta, las libretas y los laptops que parecen estar en todas partes. Todo eso envía un mensaje: aquí puedes quedarte, aquí estás en casa, aquí eres el tipo de persona sofisticada, urbana, profesional, que merece un espacio cómodo para trabajar o conversar. No eres un cliente, eres un habitante.
Y luego el elemento más brillante y más subestimado de toda la estrategia, el vaso con tu nombre. Hay algo que Starbucks hizo que parece trivial, pero que en términos psicológicos es absolutamente genial. Escribir el nombre del cliente en el vaso. Esto no era una práctica de la industria cafetera, nadie lo hacía. Y cuando Starbucks lo introdujo, fue presentado como una herramienta operativa. Con tantos pedidos siendo preparados simultáneamente, escribir el nombre en el vaso ayudaba a identificar quién era quién. Funcional, práctico, burocrático. Pero lo que ocurrió después no fue planeado, o si lo fue un golpe de genio absoluto. La gente comenzó a fotografiar sus vasos con su nombre escrito, a publicarlos en redes sociales, a reírse cuando el barista lo escribía mal y a publicar eso también. De repente, un vaso de café de $4 se convertía en contenido, en identidad, en algo que compartir con el mundo. Cuando ves tu nombre escrito en algo, aunque sea por un extraño, por un momento sientes que esa cosa fue hecha para ti, específicamente para ti. No eres uno de los miles de clientes que pasaron por esa caja ese día, eres tú. Y esa sensación de personalización, de ser visto, de existir, en un mundo que a veces se siente anónimo e inmenso, vale muchísimo más que los $4 que pagaste. El neurocientífico Jason Goldman documentó que el nombre propio activa el córtex prefrontal medial de manera diferente a cualquier otra palabra. Es literalmente la palabra más significativa para tu cerebro. Starbucks puso esa palabra en su producto y el producto dejó de ser café. Hay otro mecanismo que pocas personas analizan y que es crucial para entender el éxito de Starbucks: el lenguaje. Cuando entras a Starbucks por primera vez, enfrentas un menú críptico: tall, grande, venti, no chico, mediano o grande, no, un idioma propio. Y cuando el barista te pregunta, ¿lo quieres doble shot con leche de avena en temperatura alta o baja? Y tú asientilas con confianza, aunque no entiendas exactamente qué acabas de pedir, algo ocurre en tu psique, comienzas a aprender el idioma. Y cuando lo dominas, cuando ya sabes pedir un triple shot, venti, sin leche, con un splash de agua caliente y canela por encima, sientes algo, sientes que perteneces, que eres parte de algo. Robert Cialdini, el psicólogo de la influencia más citado del mundo, documentó este fenómeno. Cuando las personas invierten esfuerzo cognitivo en aprender cómo funciona un sistema, valoran ese sistema más, no menos, más. El esfuerzo crea apego. La curva de aprendizaje se convierte en una inversión que el cerebro quiere rentabilizar. Pero hay más. El lenguaje de Starbucks tiene otro efecto más sutil. Establece jerarquías de conocimiento y pertenencia. El que sabe pedir correctamente es parte del grupo. El turista despistado que dice un café grande y tiene que ser corregido es el de afuera, y ninguno de nosotros quiere ser el de afuera. Howard Schultz tenía un concepto que repetía constantemente en sus reuniones internas: el tercer lugar. La teoría era del sociólogo Ray Oldenburg y planteaba que los seres humanos necesitan 3 lugares en sus vidas. El primero es el hogar, el segundo es el trabajo y el tercero es un espacio neutro de comunidad donde relajarse y socializar sin las presiones de los otros dos. En el pasado, ese tercer lugar era el pub inglés, el café parisino, la plaza del pueblo mediterráneo. En los suburbios americanos de los años 80 y 90, ese tercer lugar había desaparecido casi completamente. La arquitectura del suburbio americano estaba diseñada para el coche, no para el peatón. Las casas eran grandes y aisladas, los centros comerciales eran fríos y transaccionales. No había lugar donde simplemente estar sin necesidad de comprar algo, sin necesidad de producir nada. Starbucks se propuso llenar ese vacío y lo logró. De repente había un lugar donde podías estar 2 horas con una sola taza de café, trabajar desde tu laptop, reunirte con alguien, leer un libro o simplemente mirar pasar el tiempo. El ambiente te decía: aquí puedes quedarte, aquí estás bienvenido. La gente no estaba comprando café, estaba alquilando un espacio social por el precio de una bebida. Y ese espacio, ese sentido de comunidad y pertenencia en una sociedad cada vez más aislada y fragmentada, valía exactamente lo que Starbucks cobraba por él. Quizás más. Todo parecía perfecto. Y entonces, en 2008, el castillo comenzó a crumblarse. En ese año, en plena crisis financiera mundial, Starbucks cerró 900 tiendas en Estados Unidos, despidió a 18,000 empleados, las acciones colapsaron, y Howard Schultz, que había dejado la dirección ejecutiva en 2000, tuvo que regresar de emergencia para salvar lo que había construido. ¿Qué había salido mal? Muchas cosas. La expansión había sido demasiado agresiva.
competitiva. Abrieron tantas tiendas que empezaron a competir entre sí mismas. La calidad comenzó a caer porque escalaron demasiado rápido. Introdujeron comida caliente que arruinó el aroma del café. El ambiente de algunos locales se volvió demasiado industrial, demasiado frío, demasiado parecido a un McDonald's de lujo. Pero lo más importante, habían traicionado su propia magia. Habían olvidado que no vendían café, vendían una experiencia. Y cuando la experiencia decayó, el precio ya no se justificaba. Schultz tomó decisiones radicales. Cerró todas las tiendas de Estados Unidos durante una tarde entera para reentrenar a los baristas. No era una acción operativa, era un símbolo. Era decirle al mundo, esto es lo que somos, esto es lo que defendemos y no estamos dispuestos a comprometerlo. Rediseñaron los locales, eliminaron la comida que competía con el aroma del café, reintrodujeron protocolos estrictos de preparación y volvieron a poner el foco en lo que siempre había funcionado, la experiencia sensorial, el ritual, la pertenencia. Funcionó. En 2010, las ganancias se recuperaron. En 2011, eran mayores que antes de la crisis. En 2014, alcanzaron máximos históricos. Aquí está la parte incómoda, la parte que ningún video de marketing quiere que veas. Starbucks no nos engañó, hizo algo peor, nos mostró quiénes somos. Resultó que los seres humanos no tomamos decisiones racionales basadas en precio y calidad objetiva, tomamos decisiones emocionales basadas en cómo nos hace sentir algo, en qué dice de nosotros ante el mundo, en qué comunidad nos permite pertenecer. La economía clásica asumía que el consumidor es racional. Starbucks, junto con docenas de estudios de economía conductual, demostró que eso es una fantasía. Dan Ariely, economista conductual de MIT y Duke, llama a esto irracionalidad predecible. No somos aleatorios en nuestras irracionalidades, somos perfectamente predecibles. Y alguien que entienda los patrones puede aprovecharse de ellos con una precisión quirúrgica. Starbucks entendió que si hacía sentir a alguien sofisticado, moderno, parte de algo especial, parte de una tribu urbana y culta, esa persona pagaría lo que fuera necesario para mantener esa identidad, no por el café, sino por el espejo que el café le ponía frente a la cara y en el que se veía exactamente como quería verse. El vaso verde con la sirena blanca no es un envase, es un accesorio, es un símbolo de estatus tan calculado como un reloj suizo o una bolsa de diseñador, solo que accesible para cualquiera por el precio de un almuerzo. Y lo genial, lo verdaderamente perturbador de todo esto es que saberlo no cambia absolutamente nada. Puedes conocer cada truco, cada mecanismo psicológico, cada experimento neurológico citado en este documental y mañana seguirás disfrutando más tu café de Starbucks que el que te haces en casa, porque el conocimiento intelectual no cancela la experiencia emocional. El cerebro que sabe y el cerebro que siente son, en gran medida, el mismo cerebro y no siempre están de acuerdo. En 2023, Starbucks operaba más de 35,000 locales en 80 países. Vendía café a un promedio de 75 millones de clientes por semana. Su valoración de mercado había superado los 100,000 millones de dólares. Todo comenzó con 3 amigos en un mercado de pescado, un joven de Brooklyn con un sueño italiano y la intuición brillante de que la gente no quería café, quería sentirse de cierta manera, quería un lugar donde quedarse, quería verse a sí misma de una manera particular. Y si alguien le ponía su nombre en el vaso, mejor todavía. La próxima vez que pagues $6 por un café con leche de avena y extra espuma y tu nombre escrito con marcador negro en un vaso verde, no te sientas mal, no te sientas manipulado, siéntete al menos informado, porque ahora sabes exactamente qué estás comprando. Y la respuesta, como siempre, nunca fue el café. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre psicología del consumo que el 99% de las personas que mañana van a hacer fila en Starbucks. Comparte esto con alguien que necesite saberlo, o con alguien que nunca vaya a cambiar de hábitos de todas formas. Esos son los mejores con quienes compartir estas cosas.